Desde Gremio en Red estamos en comunicación con Franco Orsato, que es director del Departamento de Discapacidad de ATE y además delegado y trabajador de Andis, a quien le agradecemos por su tiempo. Buenas tardes, Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos, Mati, gracias por este espacio para difundir y para hacer conocer a la gente. Me parece muy importante dialogar respecto a esto, y la primera pregunta gira en torno, son dos ejes que están vinculados. Primero, ¿cómo surge la necesidad de tener un departamento de discapacidad? Y por otra parte, ¿cuál es la importancia de que un gremio posea dentro de su organización un departamento de estas características? Bueno, por iniciativa del CDP de la provincia, con Fede, digamos, hacía tiempo que veníamos viendo la problemática de discapacidad, la discapacidad y el trabajo, básicamente, en relación. Nosotros ahí en el lanzamiento tiramos algunas cifras que son alarmantes respecto al tema, la temática de discapacidad y trabajo. Primero poniendo en claro una cuestión, digamos, sin trabajo no hay dignidad, y sobre todo en una persona con discapacidad. Partiendo de esa base, porque como es el eje troncal a partir del derecho fundante sobre el cual después pueden desplegar otra serie de derechos las personas con discapacidad, digo, tener empleo también permite al mismo tiempo tener una obra social de calidad, tener una cobertura médica, tener una rehabilitación, desarrollar un espacio, desarrollar un núcleo familiar, proyectar una vida. Bueno, un montón de otras cuestiones que van de la mano, que por eso es un tema troncal, digamos, el tema del empleo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros decíamos, bueno, la ley está, uno puede leer la Constitución, existe una ley donde supuestamente se debería dar empleo a las personas con discapacidad, un cupo del 4%, la ley 22.431, es específica en eso, pero no se cumple, como tantas leyes que están vinculadas al tema de discapacidad, digamos, obras sociales, prótesis, coberturas médicas. Entonces, bueno, vinculado a la temática y específicamente en el gremio, que es un gremio de trabajadores y trabajadoras, nos pareció importante que empecemos a pensar que no tiene que ser letra muerta y que eso tiene que tener un curso. Sabiendo las dificultades y por ahí la masa impenetrable que resulta ser el Estado en estas cuestiones, pero precisamente por eso me parece que es necesario la creación de un departamento de discapacidad donde uno pueda tener un seguimiento y pueda tener políticas activas en esto. Digo, que nosotros podamos intervenir, podamos actuar, podamos trabajar en la difusión de los derechos, podamos trabajar e intervenir sobre cuestiones de obra social, que podamos tener intervención con las instituciones en caso de que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad ya estén insertos en el ámbito laboral. Digo, esto está pensado para la persona que ya está trabajando, que muchas veces está trabajando, se desarrolla en un ámbito laboral, pero que no tiene las condiciones de accesibilidad, no tiene las adaptaciones necesarias en su ámbito de trabajo y muchas veces termina sintiéndose más inútil que útil. Y eso termina siendo contraproducente para el trabajador con discapacidad. Bueno, un montón de estas cuestiones que tienen que ver con la persona que tiene empleo y con la que no tiene empleo. Franco, como decía recientemente, la problemática de la discapacidad trasciende la cuestión del cupo laboral, habla del acompañamiento, de la rehabilitación, de la adaptación profesional para lograr una reinserción laboral en el caso de aquellos trabajadores que sufran algún accidente o alguna enfermedad vinculada a lo laboral, y para aquellas personas con discapacidad. Por un lado eso. La OIT dice que el 80% de las personas con discapacidad en el mundo se encuentran desempleadas, y recién me decías un poquito que en la Argentina, pese a la existencia de una ley, que es la 22.431, esta situación no se cumple. Más o menos en números, puedes acercarnos para que toda la audiencia entienda más o menos el porcentaje en Argentina, si esto se cumple o no se cumple. Se estima que hay un 15% de la población que posee una discapacidad. Y según el Observatorio de Naciones Unidas para Argentina, el Estado solo cumple el 0,8% de inserción dentro de lo que serían las propias oficinas del Estado, entes autárquicos y descentralizados. O sea que estamos muy lejos del cumplimiento del cupo, que tendría que ser un piso, básicamente, a partir del cual uno pensaría, porque eso también plantea otro tema, digamos.
llegamos al 4 y ya está, no. La idea es que, aparte del 4, digamos, sea mucho más las personas con discapacidad que estén trabajando en la órbita del Estado o en alguno de sus entes, digamos. Son números alarmantes, básicamente, porque aparte, lo que nosotros planteamos en el documento de lanzamiento es que la temática de discapacidad está unida íntimamente a la temática de pobreza. Digo, se estima que también hay casi cerca del 68%, 70% de personas con discapacidad que son pobres. O sea, y básicamente esto tiene un fundamento científico, desde antes del nacimiento, o sea, en la concepción de la vida, básicamente, o se puede decir que ya desde el embarazo, en condiciones de pobreza en la madre, ya esa persona, ese ser que se está gestando, básicamente, ya no tiene los requerimientos mínimos e indispensables para su desarrollo, los nutrientes básicos y elementales en su alimentación. Digo, eso que marca la pobreza estructural y que son índices que están claramente certificados por la Organización Mundial de la Salud, digamos, se manifiestan después a lo largo del desarrollo, una vez que nace la criatura, y se empieza a insertar tanto después en el ámbito escolar y en el ámbito social. Uno eso lo puede verificar fácilmente. Estaría bueno que también, digamos, la dirigencia política lo viera eso, cuando uno va a los asentamientos, a las villas, digamos, uno empieza a ver, a sondear, e inmediatamente aparecen los casos y los problemas en el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Que inmediatamente, digamos, se empiezan a vincular con patologías y demás, pero digo, en una primera instancia uno puede visualizar que donde hay pobreza, hay discapacidad también, ¿no? Entonces, bueno, son problemáticas alarmantes, digamos, en un país donde tenemos casi el 60% de la niñez en la pobreza, digamos, son porcentajes muy alarmantes y, bueno, que nos abren a pensar, digamos, de que uno tiene que abrir la cabeza y tiene que empezar a hacer factible que esos derechos que están escritos se empiecen a efectivizar. La conectividad también ha dejado nos ha mostrado que hay un montón de personas que no pueden acceder a eso, y eso también es una forma de pobreza, una forma de desigualdad y profundizar la desigualdad social en nuestro país. Totalmente. Digo, si es como vos bien decís, digamos, el tema del acceso a la conectividad y en los sectores más humildes, digamos, el tema bueno, yo tengo la experiencia cercana porque mi señora es docente en educación especial. Y bueno, ella todos los días, digamos, siempre, digo, porque el trabajo es doble para un docente, digamos, en estas condiciones, digo, ¿cómo hace para que ese material de trabajo del niño llegue a sus manos, a su hogar, tratando de superar estas brechas dentro de la conectividad, el no tener acceso, que la persona pueda cargar una tarjeta y se quede, una vez que se le consuma la tarjeta y se le consuma el crédito, no puede acceder, no puede participar de una clase virtual, digo, estas cosas que no la piensan, o si las piensan, las dejan de lado, digamos, los gobernantes, digamos, digo, son cosas que hay muchas manifestaciones en la red respecto a esto, ¿no? Que en estos tiempos de pandemia, básicamente también, digamos, el tema del acceso a la conectividad y que fuera gratuita para los sectores populares es un tema muy importante, digamos, muy importante. Y en esto volvemos a lo mismo, digamos, pobreza y discapacidad. Digo, tenemos una doble afectación respecto a sus condiciones, digamos, ¿no? Entonces, digo, más vulnerable es imposible, digamos, ¿no? Presentó un convenio para que los afiliados a ATE puedan aprender el lenguaje de señas. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué lo plantean así? ¿Cómo es más o menos que consiste el convenio? El convenio es básicamente con una de las compañeras que es traductora, que ya ella estuvo en el lanzamiento del departamento. Ella aparte enseña el lenguaje de señas. Bueno, la idea era que empecemos a adoptar, así como uno visualiza, digamos, que no se visualiza en ningún medio de comunicación este tema, digamos. Digo, son muy pocos los medios de comunicación donde uno ve intérprete de señas al margen, en la esquina, muchas veces tapado por la temperatura o la humedad, ¿viste? Todos esos datos, digo, empecemos a tomar conciencia de estas cuestiones. Los canales de televisión básicamente no tienen intérprete de señas. Digo, ahí ya hay una primer barrera, dejamos afuera un sector de la población. Bueno, nosotros tenemos que empezar por casa con estas cuestiones y, bueno, una de las ideas, aparte de que en todas las actividades que nosotros tenemos haya un intérprete,
También para aquellos compañeros que pertenecen al sindicato o que tienen trabajo territorial y que quieren hacer un abordaje, bueno, le ofrecemos esta posibilidad de la firma del convenio con Patricia, que es la que va a dictar los 2 niveles, para que los compañeros que estén interesados puedan acceder al curso, digamos.